Y vaya conmigo a la carta a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos a ir a la escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos uno a otros. Cuando uno ve la conclusión de Pablo en Gálatas capítulo 5, Pablo está a punto de terminar la carta. El capítulo 5 y el 6 que viene a continuación ya es la parte final de la carta. Uno puede ver lo que Pablo escribe. Y básicamente lo que Pablo está cerrando es acerca de que nosotros podamos entender que el anhelo de Dios, el deseo del Señor es que podamos tener una vida fructífera. Una vida fructífera en cada uno de los aspectos que rigen nuestra vida. De hecho, cuando Jesús caminó por la tierra, uno de sus mensajes o una de sus declaraciones más fuertes fue: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y eso tiene que ver con bendición, eso tiene que ver con el deseo de Dios de prosperarnos en todas las cosas de nuestra vida. Sin embargo, cuando meditaba en esto, una de las cosas que podía concluir es que el mayor fruto en nuestra vida o la mayor bendición en nuestra vida es poder manifestar frutos en nuestro carácter. Es poder manifestar el mayor fruto en nuestra vida. No se va a manifestar desde lo que tenemos, desde lo que poseemos, desde los recursos, desde las metas alcanzadas, desde los logros alcanzados, aunque todo eso es bueno, pero el mayor fruto en nuestra vida se va a manifestar o se debe de manifestar desde nuestro carácter, desde nuestra transformación interna, desde nuestro proceso de madurez y formación como creyente y como persona. Muchos podemos tener la intención de que Dios haga un milagro y muchos podemos querer que Dios haga o resuelva alguna circunstancia compleja en nuestra vida, pero el mayor anhelo, el mayor deseo que nosotros deberíamos de tener hoy es que Dios pueda transformarnos internamente para que haciéndolo de nuestro interior nosotros podamos ver un cambio en nuestro exterior. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. Cuando uno piensa en una persona de carácter, a veces nos hemos equivocado porque pensamos que una persona de carácter es aquella persona que tiene un temperamento colérico o aquella persona que es sanguíneo, que es fuerte en su personalidad. Pero verdaderamente el carácter son las cualidades o características que definen nuestro ser, nuestra esencia, que definen quién verdaderamente usted y yo somos. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de que los rasgos de nuestro carácter deberían de estar determinados por el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Hablar del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es hablar de formar el carácter. Diga conmigo: el carácter de Cristo en mi vida. El mayor deseo, la mayor motivación de estar hoy acá, el mayor deseo de buscar de Dios, de crecer en Dios, es formar a Cristo en nosotros. Por eso Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mira que no habla de una sola acción, habla de
diferentes intentos, vuelvo a sufrir, vuelvo a intentarlo, vuelvo a esforzarme, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado. Diga conmigo, formado en mí. El mayor anhelo de nuestra vida debe ser formar a Cristo en nosotros. Y cuando uno piensa en esto, uno puede ver que en el momento que Pablo comienza a hablar del fruto del Espíritu, cada una de las virtudes, desde el amor, la paz, la fe, la paciencia, cada una de las virtudes que Pablo habla deberían de ser virtudes que son parte de los rasgos de nuestro carácter cuando avanzamos en nuestro caminar de fe. Nuestra meta principal debe de ser formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, diga conmigo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Habla de una transformación, habla de un cambio. Cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 12 y habla de cada uno de los ministerios, nos da la intención de por qué los ministerios dentro de la iglesia, el ministerio pastoral, apostólico, profético, evangelístico, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la visión? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. ¿Cuántos quieren ser un varón perfecto? A un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo lo que nos está planteando es esto: una noche como hoy, amados hermanos, hay una estatura, hay una medida que alcanzar. No venimos aquí solamente para resolver situaciones de nuestra vida, venimos aquí para dar la estatura de Cristo. El anhelo de Pablo era que todos, no estaba hablando de algunos, no, dice Pablo, para que todos de forma unánime alcancemos una medida, una estatura. Esa palabra estatura quiere decir que podamos ser verdaderamente funcionales como lo fue Cristo. Esa estatura tiene que ver con alcanzar un nivel de madurez. Esa estatura tiene que ver con un estándar de vida. Una noche como hoy, el mayor anhelo de nosotros es elevarnos a la medida de Cristo. Y eso tiene que ver con que el fruto del Espíritu pueda producirse en nosotros, con cultivar una vida del Espíritu, con trabajar una vida donde somos guiados por el Espíritu, porque lo contrario a una vida del Espíritu está conectado con las obras de la carne, que son aquellas acciones pecaminosas que nos separan de Dios, las cuales los que practican tales acciones no heredarán el reino de los cielos. Pero ahora Pablo dice, pero el fruto del Espíritu es contrario a esa vida que nos separa de Dios por el pecado, sino es una vida donde nos conectamos con el Espíritu, somos guiados por el Espíritu, y una vez que entramos en esa conexión con Él, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, se manifiesta en nuestro carácter, se manifiesta en nuestra manera de pensar, se manifiesta en la manera en cómo nos relacionamos, se manifiesta en la manera en cómo concebimos el mundo, se manifiesta en la manera en cómo enfrentamos los diferentes problemas de la vida, se va a manifestar en lo que usted y yo somos a la hora que enfrentamos los desafíos de la vida. El fruto del Espíritu Santo debe ser un anhelo en nuestra vida. Anhelar el fruto
El desarrollar un carácter desde el fruto del Espíritu Santo debe ser un anhelo. ¿Sabe por qué? Porque cuando no lo tenemos o no desarrollamos esa vida del Espíritu, nuestra vida va a estar limitada en nuestros propios recursos y en nuestras propias fuerzas. Nuestra vida va a estar limitada por nuestras propias capacidades. Nuestra vida va a estar limitada por lo que nosotros podemos alcanzar desde nuestra humanidad. Pero cuando nosotros cedemos el control, el derecho al Espíritu Santo de nuestra vida se vuelve sólida, estable y fuerte. Por eso, ¿cómo está nuestra vida con el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos cultivando esa relación? ¿Cómo nos estamos conectando en esa relación donde encendemos la llama del Espíritu Santo en nosotros, la relación con Él? ¿O estamos avanzando en un proceso tal vez donde ese fuego o esa llama se pudiera estar apagando? Espiritualmente, ¿qué cosas, qué pensamientos están gobernando nuestro corazón en relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios, en nuestra relación con Él? Cuando nosotros comenzamos a cultivar esa vida, el fruto del Espíritu se va a manifestar. Y la primera virtud que menciona Pablo desde Gálatas capítulo 5, 22, del fruto del Espíritu es el amor. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si el amor de Dios se manifestara en nosotros? Todos deseamos ser amados. Una de las necesidades más grandes del ser humano, yo pudiera decir posiblemente la primera, es que todos nosotros anhelamos ser amados. Anhelamos tener una familia donde el amor se manifieste. Anhelamos casarnos para ser amados y poder amar a esa persona con la cual nos casamos. Tenemos hijos y uno de los anhelos más grandes en nuestro corazón es poderlos amar, poderles servir, poderles fortalecer. El amor es una necesidad indispensable en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo se va a manifestar desde la virtud del amor. Pero no el amor como lo concebimos desde el mundo, o no del amor como lo concibe la sociedad, solamente un amor pasional, un amor que tiene que ver solamente con las emociones o los sentimientos, sino un amor que se manifiesta desde lo que es Dios en nuestra vida y desde lo que representa a Dios para nosotros. El amor que produce el hombre o el ser humano, la naturaleza humana, muchas veces es un amor que se expresa desde la apariencia física. Hay personas que dicen: me gusta tal persona, amo a tal persona porque hay una atracción física, y eso tiene que ver con el amor eros. El amor que produce la sociedad es un amor que nace de la apariencia física o desde los méritos que la persona o la otra persona puede hacer por nosotros. Pero el amor que viene de Dios no tiene que ver con los méritos, no tiene que ver con las cosas que podamos hacer. El amor que viene de Dios es un amor sacrificial. Cuando Jesús habló acerca del amor, lo ligó a lo que Él dijo en Mateo 22, 35, cuando habló del gran mandamiento que cada uno de nosotros deberíamos de incorporar en nuestra vida. Mateo 22, 35 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Cuando Jesús habló del amor y del gran mandamiento, lo resumió en dos únicos principios: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Lo que Jesús estaba diciendo era esto: cómo nosotros resumimos toda la ordenanza de Dios, todos los mandamientos de Dios, toda la ley de Dios en una sola cosa: amándolo a Él y amando a nuestro prójimo. El amor es esencial para edificar nuestras relaciones. El amor es esencial para agradar a Dios. La restauración de nuestra relación con Dios comenzó ¿a dónde? Comenzó desde el amor de Dios por cada uno de nosotros. Para restaurar nuestras relaciones diarias, necesitamos edificarla desde un amor que se fortalece, desde un amor que viene como resultado de una relación viva con el Espíritu Santo. Por eso es interesante ver cómo Mateo 24:12, cuando nos da las señales del fin, habla de que una de las características de los últimos tiempos es que el amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa palabra enfriar quiere decir disminuir su intensidad. Cuando el amor se enfría en la vida de una persona, lo que está pasando es que su intensidad disminuye, su enfoque cambia, su prioridad es modificada. Lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 24:12 es que cada uno de nosotros necesitamos comprender la importancia de poder recibir el amor de Dios para poder ser personas que nos relacionamos con otros desde la dimensión del amor. Jesús en Juan capítulo 13 declara la señal de un verdadero discípulo. Cómo cada uno de nosotros debemos de andar en amor. Dice Juan capítulo 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Estas son palabras de Jesús poco antes de ir a la cruz. Esto básicamente es el mensaje, uno de los mensajes de finales de Jesús por sus discípulos, donde nos da la esencia o el elemento clave que nos identifica a cada uno de nosotros como discípulos. Un discípulo es un seguidor, un discípulo es un aprendiz, un discípulo es aquel que se identificó con la enseñanza de su maestro. ¿Cuál es el rasgo? ¿Cuál es la señal de que cada uno de nosotros somos verdaderos discípulos? ¿Cuál es la marca inconfundible en un seguidor de Cristo, en un verdadero creyente? Es la capacidad de amarnos unos a otros como Él nos amó. Y ahí es donde necesitamos ir contestando algunas preguntas. Si la señal de que usted y yo somos discípulos de Cristo es la capacidad de amarnos unos a otros como Él nos amó, ¿cómo nos amó Dios a nosotros? ¿Cuál fue la forma en que Dios manifestó su amor para nuestra vida? ¿Cuál es la manera en que Dios reveló su amor para cada uno de nosotros? ¿Y cómo eso debe marcar nuestra vida hoy como creyente? Muchas veces nos identificamos como discípulos por la posición espiritual que podemos tener, nos identificamos como discípulos por la manera en cómo podemos hablar, por el conocimiento bíblico que podemos tener, por el tiempo que tenemos de estar en la iglesia, por asistir a la iglesia, aunque todo eso es bueno, pero la verdadera señal del amor o de ser un discípulo es que podamos amarnos unos a otros.
aunque a veces pareciera que nos cuesta amar. Nos cuesta amar porque muchas veces nos estamos protegiendo. A veces nos cuesta amar porque nuestra dinámica de vida no está conectada con la necesidad o con la situación de las otras personas. Naturalmente nuestra dinámica de vida está conectada aún más con lo que está pasando con nosotros. A veces nos cuesta hablar de amor por las heridas emocionales que pudimos haber tenido en el pasado, por situaciones que vivimos desde la casa, desde la familia, en nuestras relaciones con nuestros padres, en las relaciones del hogar que marcaron nuestra vida. Y cuando alguien nos habla del amor, pareciera que es un concepto o algo que no podemos comprender. Porque si en el lugar más cercano, en el lugar más íntimo, como es la familia, no hubo amor, ¿cómo podemos hablar de amor? Muchas veces nos cuesta amar porque en algún momento alguien nos hirió o porque en algún momento vivimos situaciones que marcaron nuestra vida. Pero lo que dice la Escritura es esto: seamos imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 5. Seamos imitadores de Dios como verdaderos hijos amados y andemos. Esa palabra andar quiere decir conducirnos, comportarnos. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de relacionarnos debe de ser desde la dinámica del amor. ¿Por qué? Porque primeramente Dios nos amó. Un imitador es alguien que literalmente repite o copia el comportamiento de otro. Un imitador es alguien que toma como ejemplo. Muchos de nosotros nos comportamos y accionamos como se comportaron nuestros padres, porque nuestros padres fueron un ejemplo para nosotros. Pero ahora lo que está diciendo Pablo es esto: ¿cuántos quieren crecer en esta noche en amor? Usted solo necesita volver a ver a Dios. El amor del mundo es un amor egoísta, que busca lo suyo, que se centra en uno mismo. Pero ahora Pablo no, necesitan imitar la forma en que Dios les amó. Y la primera forma en que Dios les amó es a través de una entrega de sí mismo. El amor tiene que ver con entregarnos a nosotros mismos. Tiene que ver con sacrificio. Tiene que ver con la forma en cómo Dios manifestó su amor en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que Dios no tiene amor. Por eso es que Dios es amor. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu Santo, es amor. Está hablando del amor ágape. Está hablando de un amor incondicional, de un amor que se entrega, de un amor sacrificial, de un amor que lo entrega todo. Cuando Pablo habla del amor ágape, habla de un amor desinteresado que no busca lo suyo. Habla de un amor que prefiere sacrificar su bienestar por el bienestar del otro. Habla de un amor que se entrega no por la acción correcta del otro hacia uno mismo, sino un amor que se entrega porque el amor es una decisión donde decidimos entregarnos. Muchas veces nosotros amamos porque alguien nos amó primero. Pero en el caso de Dios, Dios nos amó no por lo bueno que hubiéramos hecho nosotros, sino porque Dios tomó la decisión primaria
de amarnos a nosotros, aun cuando habíamos fallado, aun cuando habíamos cometido errores, aun cuando nos habíamos equivocado. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo Dios expresa su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y producto de ese amor, mire lo que va a decir ahora, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 13. Pablo nos describe cómo verdaderamente funciona el amor de Dios. Y me gusta mucho el título que le da la Reina Valera, porque le pone en 1 Corintios 13 la preeminencia del amor. El amor debe de estar sobre todo. Y Pablo en 1 Corintios nos comienza a describir un camino más excelente, una mejor manera de vivir la vida. Dice el versículo 1: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, mire cómo la Escritura nos describe el verdadero amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, diga conmigo, el mayor de ellos es el amor. Pablo en este capítulo 13 hace mención
de cosas que verdaderamente uno anhelaría. Porque habla del hablar en lengua, habla del hablar en lenguas humanas y angelicales, habla de profetizar. Muchos de nosotros podemos identificarnos con la profecía. Dice Pablo en los capítulos anteriores que si hay un don que necesitamos anhelar es el de profetizar. Habla de una fe capaz de mover montañas. Habla de poder tener un corazón generoso y aún ser dadivoso con personas que pudieran tener una necesidad. Habla de muchas acciones que usted y yo pudiéramos hacer, pero que cuando son carentes de amor, no tienen ningún resultado verdadero en nuestra vida. No tienen un verdadero efecto en nuestra vida, no tienen una verdadera conexión en nuestra vida. Cuando Pablo comienza a describir en los versículos que hablábamos acerca del amor, si los pudiéramos resumir en una sola, en alguna expresión, pudiéramos decir esto: el amor no se centra en nosotros mismos, el amor se centra en lo que yo puedo hacer por la otra persona. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones desde casa, desde nuestra familia, desde nuestras relaciones laborales, aún dentro de la iglesia, si nosotros comenzamos a amar como Dios ama? ¿Cómo cambiaría un matrimonio cuando lee 1 Corintios 13? Dice, el amor todo lo sufre. Habrían personas que dirían, pastor, pero yo no me casé para sufrir. ¿Quién se casa para sufrir? Pastor, yo no me casé para soportar. Pastor, yo me casé para ser feliz. Muchos de nosotros pudiéramos decir una noche, no, pastor, yo estoy hoy en la iglesia porque mi deseo es mejorar, es cambiar mi vida, es poder tener esa vida fructífera que habla la Escritura. Y Dios quiere darnos todo eso, pero necesitamos entenderlo desde la ciencia, desde la esencia del amor. ¿Por qué? Porque solamente dándolo todo podemos obtenerlo todo. Cristo se entregó a la muerte de cruz, se despojó a sí mismo, no se aferró a nada y dándolo todo en humildad, el Señor lo levantó. La sociedad nos dice, no des todo, necesitas provisionar para tu propia vida, necesitas preservar tu propia vida. Pero cuando vemos en 1 Corintios 13 la preeminencia del amor, lo que está diciendo, no, la vida no se centra en nosotros, la vida se centra en lo que nosotros podemos hacer por otras personas, porque el amor no busca lo suyo. ¿Saben qué es amar? Amar es nuestra capacidad de perdonar la injusticia. Amar es la capacidad de sufrir con propósito. No porque anhelamos el dolor, sino porque queremos preservar algo más grande, que es nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso que si nosotros tratáramos de identificarnos con el amor de Dios, tendríamos que identificarnos con el perdón. Porque la mayor manifestación del amor de Dios en nuestra vida es la manera en cómo Dios nos perdonó nuestras ofensas y Dios perdonó nuestros pecados. El amor como el fruto del Espíritu Santo es un amor que no busca lo suyo, que no demanda, que no busca venganza, que no busca tener el control y tomar justicia por su propia cuenta. Al contrario, el amor como el fruto del Espíritu Santo es un amor sacrificial, un amor que se entrega. Por eso Colosenses capítulo 3, Pablo viene dándonos características de nuestra vida nueva, una vez que
nos conectamos con Dios. Colosenses capítulo 3 dice, versículo 12. Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja con otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, mire lo que dice, sobre todas estas cosas, del ser benigno, de ser humilde, de ser manso, de practicar la mansedumbre, de soportarnos unos a otros, dice ahora, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa palabra vínculo es ligamento. Si usted sabe un poco de medicina, yo no sé mucho, pero lo que logré investigar es que los ligamentos son los que unen nuestros músculos con nuestros huesos. Y cuando un ligamento se rompe, básicamente lo que pasa en el cuerpo es que pierde la capacidad de movilidad, pierde estabilidad, pierde fuerza, pierde energía. Cuando un ligamento se rompe, el cuerpo físicamente no se puede mover, se queda literalmente estancado. Lo que Pablo está diciendo esto, hay que vestirnos, y el vestirnos es una acción diaria, es una acción constante, donde cuando nos vestimos de amor vamos a tener la manera perfecta de podernos vincular, conectar, unir primeramente con Dios y en segunda instancia con las personas que están al lado o cerca de nosotros. Lo que Pablo está diciendo esto es sobre toda cosa. Si hay algo que debería tomar relevancia, si hay algo que debería ser importante en nuestra vida, es vestirnos de amor. Vestirnos de amor para con Dios. Pastor, ¿cómo puedo amar a Dios? La mejor manera, lo dice la Escritura, cumpliendo con sus mandamientos. El que me ama, cumple mis mandamientos. Quiero saber cuánto amor tengo para con Dios, solo necesito evaluar qué tanto estoy obedeciendo a la voz de Dios. Quiero saber cuánto amo a Dios, solo necesito revisar cuánto estoy escuchando su voz y obedeciendo su voz. Quiero amar al prójimo, necesito identificarme con su necesidad, necesito conectarme con su condición. Hebreos capítulo 10 dice: estimulémonos en amor y en buenas obras. Es la necesidad de compartir, de edificarnos mutuamente, de podernos identificar con su necesidad. Primera de Juan capítulo 3, 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino, diga conmigo, sino de hecho y en verdad. Si yo tuviera que concluir esta noche, me impactó mucho ese versículo, porque muchos ligamos el amor a un sentimiento, a una emoción. En algún momento una esposa o un esposo dice: es que no siento que lo amo.
Pero lo que está diciendo el apóstol Juan, interesante porque el apóstol Juan es conocido como el discípulo amado. Lo que está diciendo el apóstol Juan es una sola cosa. El verdadero amor a nuestro prójimo hacia Dios es cumpliendo sus mandamientos, oyendo su voz y cumpliéndola. Pero el amor hacia nuestro prójimo tiene que ver con hechos más que con palabras. Tiene que ver con una acción constante donde nos identificamos con su necesidad, pero como dice el apóstol Juan, no cerramos nuestro corazón a la necesidad que la persona puede estar teniendo. Por eso esta noche, si hoy tuviéramos que revisar nuestro carácter y pensar cómo está nuestro corazón hoy, la pregunta sería si hoy verdaderamente estoy vinculado a ese amor con Dios y a ese amor con mi prójimo. Y ¿saben qué es importante saber una noche como hoy? Cada vez que usted y yo digamos, pastor, siento que se me ha ido el amor, siento que me he enfriado, siento que he perdido el amor por mi esposo, por mis hijos, o he perdido el amor hacia el prójimo. Cada vez que digamos, siento que el amor ya no está en el mismo lugar, solo hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, y es volvernos a conectar a la fuente del amor, y la fuente del amor es Dios. Cuando el amor se enfría, solo es una razón: nos desconectamos de la fuente. Cada vez que nos conectamos a la fuente que es Dios, el amor puede volver a fluir. Amén.